En este episodio, analizamos la veneración de los santos en la Iglesia Católica, su ejemplo de vida, su papel como intercesores y la diferencia entre veneración y adoración. Bienvenidos a Camino de Oración, el podcast de Católicos Unidos en Oración. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas de fe y temas que nutren el alma, como la intercesión de los santos, la sabiduría de los arcángeles y mucho más. Este es tu espacio para crecer espiritualmente y conectar con el amor de Dios. Quédate con nosotros y acompáñanos en este camino hacia una vida llena de luz y esperanza. Comenzamos. Hola a todos. Encantada de tenerlos de nuevo aquí con nosotros listos para otra inmersión profunda en un tema que estoy segura les va a fascinar. Claro que sí. Hoy nos vamos a adentrar en una pregunta que muchos, incluso dentro de la iglesia, a veces nos hacemos. ¿Por qué los católicos veneramos a los santos? Es una pregunta que, a pesar de su aparente sencillez, abre la puerta a un mundo de historia, teología y, por supuesto, fe. Exacto. Y para esta inmersión no solo tenemos pasajes bíblicos, sino también perspectivas históricas y escritos de algunos teólogos. Prepárense para un viaje al corazón de la tradición católica. Me parece un plan estupendo. Para empezar, podríamos abordar esa idea que a veces se malinterpreta incluso por otros cristianos, la diferencia entre adoración y veneración. Es fundamental, ¿verdad? Claro. Porque a veces se nos acusa de adorar a los santos cuando la realidad es muy distinta. Precisamente, la adoración, la latría, es un acto que se reserva únicamente para Dios. Al venerar a los santos, lo que hacemos es reconocer la obra de Dios en sus vidas, cómo su gracia los transformó y los llevó a la santidad. Es decir, admiramos al artista, no la obra de arte. Dios es la fuente de toda santidad y los santos son como reflejos de su luz. Una imagen muy acertada. Y este punto lo dejó claro el Concilio de Trento. Los santos pueden ofrecer oraciones a Dios por nosotros, pero solo Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Claro, eso tiene mucho sentido. Pero yo, siendo un poco curiosa, me pregunto, ¿esta veneración a los santos tiene raíces en la Biblia? ¿O es una tradición que se desarrolló más tarde? Una excelente pregunta. Hay varios pasajes bíblicos que nos dan pistas sobre cómo los primeros cristianos veían a aquellos que habían muerto en la fe. Por ejemplo, en Mateo 22.31-32, Jesús dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto nos indica que para Jesús aquellos que han partido en la fe siguen existiendo, siguen vivos en Dios. Es una perspectiva interesante. No los ve como ausentes, sino como presentes de una manera distinta. Exacto. Y en Apocalipsis 5.8 se habla de las oraciones de los santos que son ofrecidas ante Dios. ¿Quiénes son estos santos? Se interpreta que son aquellos que ya están en la presencia de Dios intercediendo por nosotros en la tierra. Es como si formaran parte de un coro celestial elevando sus oraciones junto a las nuestras. Precisamente. Y si nos vamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, encontramos esa galería de la fe donde se describe la vida de hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable. Muchos de ellos son considerados santos hoy en día. Lo que nos muestra que la Iglesia desde sus inicios ha reconocido la importancia de aquellos que vivieron el Evangelio de manera ejemplar. Exactamente. ¡Ve! Y no podemos olvidar el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo los primeros cristianos veneraban a los mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo. Sus tumbas se convertían en lugares de oración y sus historias se transmitían con admiración. ¿Podrías contarnos algún ejemplo concreto de esos primeros mártires? Para hacernos una idea de cómo se vivía esa veneración en la Iglesia primitiva. Claro que sí. Tomemos el caso de San Policarpo, obispo de Esmirna en el siglo II. Fue discípulo del apóstol Juan. Imagínate la conexión directa con la época de Jesús. Es increíble pensar en esa cercanía con los apóstoles. Verdaderamente. Bueno, Policarpo se negó a renunciar a su fe durante la persecución romana y murió quemado en la hoguera. Su martirio se convirtió en un testimonio de fe para toda la comunidad cristiana. Un acto de valentía que seguramente inspiró a muchos a perseverar en su fe a pesar de las dificultades. Sin duda. Y su historia nos muestra que la veneración a los santos no es algo nuevo, sino que está arraigada en la experiencia misma de la Iglesia desde sus primeros tiempos. Y si hablamos de los primeros tiempos, no podemos dejar mencionar a San Ignacio de Antioquía, otra figura fascinante de la iglesia primitiva. Por supuesto. Ignacio también fue un mártir condenado a morir devorado por los leones en el Coliseo romano. Pero lo que realmente lo destaca son las cartas que escribió mientras era trasladado a Roma para su ejecución. En esas cartas hablaba sobre su miedo a la muerte, o sobre su fe. Es curioso que no. En sus cartas, Ignacio se centraba en la importancia de la unidad de la Iglesia, la obediencia al obispo
y la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Incluso frente a la muerte, su preocupación principal era el bienestar de la comunidad cristiana. Es un testimonio conmovedor de cómo la fe puede trascender las circunstancias más difíciles. No se centraba en su propio sufrimiento, sino en el futuro de la Iglesia. Exactamente. Y su ejemplo nos recuerda que los santos no solo son modelos de virtud personal, sino también guías para la vida comunitaria, para el fortalecimiento de la Iglesia. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de santos que fueron mártires que murieron por su fe. Pero sabemos que no todos los santos sufrieron ese destino. ¿Qué hay de aquellos que alcanzaron la santidad a través de otros caminos? Excelente punto. La santidad se manifiesta de muchas maneras. Pensemos en San Francisco de Asís, una figura que a pesar de no ser mártir, revolucionó la Iglesia con su mensaje de amor, pobreza y fraternidad. San Francisco, el santo que hablaba con los pájaros, ¿verdad? Siempre me ha fascinado su conexión con la naturaleza. Sí, Francisco renunció a una vida acomodada para seguir a Cristo en la pobreza y la humildad. Su amor por la creación, por los animales, por los más pobres, era un reflejo de su profundo amor a Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, sobre lo que realmente importa en la vida. Sin duda. Y su mensaje sigue siendo vigente en nuestros días, especialmente en un mundo marcado por la desigualdad y la crisis ecológica. Es cierto, San Francisco nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es un camino abierto a todos, un camino de amor y servicio a los demás. Exactamente. Cada santo, con su propia historia, nos ofrece un modelo a seguir, una inspiración para vivir el Evangelio en nuestro propio contexto. Podríamos pasar horas hablando de las vidas de los santos. A cada una es un tesoro de sabiduría y fe. Pero me surge una pregunta: ¿cómo se decide quién es un santo? ¿Hay un proceso específico dentro de la Iglesia? Por supuesto. La Iglesia Católica tiene un proceso muy riguroso para declarar a alguien santo llamado canonización. No se trata de una decisión arbitraria, sino de un proceso largo y complejo que implica una investigación exhaustiva de la vida del candidato. ¿Y en qué consiste esa investigación? ¿Qué se busca en un posible santo? Se examinan las virtudes del candidato, sus escritos, sus acciones, y sobre todo si hay evidencias de milagros realizados por su intercesión. Se busca comprobar que realmente vivió una vida de santidad, que su fe se tradujo en obras y que Dios actuó a través de él de manera excepcional. Es decir, no se trata solo de ser una buena persona, sino de que haya señales claras de una intervención divina en su vida y a través de su intercesión. Exacto. Y el proceso culmina con la declaración formal del Papa, quien tiene la última palabra en reconocer a alguien como santo. Entonces, cuando veneramos a un santo, podemos estar seguros de que la Iglesia ha hecho un estudio profundo de su vida y ha confirmado su santidad. Así es. La Iglesia se toma muy en serio. La santidad no canoniza a cualquiera. Es un proceso que busca garantizar que aquellos que veneramos como santos realmente son modelos de vida cristiana, ejemplos a seguir en nuestro camino de fe. Y hablando de modelos a seguir, me imagino que hay santos que son especialmente populares en ciertos lugares o culturas, ¿verdad? Por supuesto. Cada región y cada cultura tiene sus santos patronos a quienes se les tiene una devoción especial. Son figuras que por su historia, por sus milagros o por su conexión con un lugar específico se convierten en referentes para la comunidad. Por ejemplo, aquí en España tenemos a Santiago Apóstol, patrón de nuestro país. Un ejemplo perfecto. Santiago es una figura central en la historia y la identidad de España. Su santuario en Compostela atrae a peregrinos de todo el mundo que buscan su intercesión y su guía espiritual. Y en Latinoamérica la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar similar, ¿no? Sin duda. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de fe y esperanza para millones de personas en México y en toda América Latina. Su aparición a San Juan Diego se considera un milagro que marcó la historia del continente. Es fascinante cómo los santos se convierten en parte de la cultura y la tradición de un pueblo, cómo su ejemplo nos anima a vivir nuestra fe de manera auténtica en nuestros propios contextos. Precisamente, la veneración a los santos no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana, sino que se entrelaza con nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad como católicos. Nos ayuda a conectar con la gran familia de la fe, con aquellos que nos precedieron en el camino hacia Dios. Y esa conexión con la gran familia de la fe nos lleva al corazón de la próxima parte de nuestra inmersión, la comunión de los santos. ¿Están listos para explorar este concepto tan profundo y consolador? Por supuesto. La comunión de los santos es una de las joyas de la teología católica, una verdad que nos llena de esperanza y nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. No se pierda la próxima parte de nuestra inmersión, donde nos adentraremos en este misterio que nos une a todos los que creemos en Cristo, vivos y difuntos. Volveremos enseguida. Y retomamos nuestra inmersión listos para adentrarnos en la comunión de los santos. Un concepto que a veces puede parecer un poco abstracto, pero que en realidad está lleno de significado y esperanza para nosotros. Sí, a veces me pregunto,
¿Cómo es posible que estemos conectados con aquellos que ya no están físicamente presentes? ¿Cómo funciona esa comunión? Es una pregunta que nos lleva al corazón de la fe cristiana. Para entender la comunión de los santos, tenemos que recordar que para nosotros la muerte no es el final. Creemos en la resurrección y la vida eterna en Dios. Claro, creemos que la muerte es un paso hacia una nueva forma de existencia, no una desaparición total. Exactamente. Y esa nueva existencia, esa vida en Dios, no es algo individualista aislado. Es una vida en comunión, en unión con Dios y con todos aquellos que comparten esa misma fe, esa misma vida divina. Es como si todos formáramos parte de un mismo cuerpo, de un mismo organismo espiritual, unidos por la gracia de Dios. Una imagen muy acertada. San Pablo en su carta a los Corintios utiliza precisamente la imagen del cuerpo para explicar la unidad de la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que así como nuestro cuerpo físico, todos los miembros están interconectados y trabajan en armonía en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo, todos estamos unidos por la misma vida divina compartiendo un mismo destino. Exactamente. Y esa unidad no se rompe con la muerte. Al contrario, la muerte nos libera de las limitaciones del cuerpo físico y nos permite entrar en una comunión más plena, más perfecta con Dios y con todos los santos. Entonces, la comunión de los santos no es solo una idea bonita, sino una realidad que afecta nuestra vida aquí en la tierra. No estamos solos en nuestro camino de fe. Para nada. Los santos, aunque ya no estén físicamente presentes, siguen formando parte de esa gran familia de la fe. Como buenos hermanos mayores nos acompañan, nos protegen y nos ayudan en nuestro camino hacia Dios. Es como tener un ejército de ángeles de la guarda velando por nosotros desde el cielo. Podríamos decirlo así. Y esa ayuda se manifiesta de muchas maneras. A través de sus oraciones, de su ejemplo, de su inspiración, podemos acudir a ellos con confianza, pidiéndoles que intercedan por nosotros ante Dios. Es como si tuviéramos una línea directa con el cielo, una red de comunicación espiritual que nos conecta con aquellos que ya gozan de la presencia de Dios. Y no solo podemos pedir su intercesión, también podemos aprender de su ejemplo de cómo vivieron el Evangelio en sus propias vidas. Cada santo con su propia historia nos ofrece un modelo a seguir, una fuente de inspiración para nuestro propio camino de fe. Hablando de modelos a seguir, recordemos que en la parte anterior de nuestra inmersión hablamos de algunos santos como San Policarpo, San Ignacio de Antioquía y San Francisco de Asís. Cada uno de ellos nos mostró una faceta distinta de la santidad. Sí, y podríamos seguir explorando la vida de muchos otros santos, cada uno con su propia historia, sus propias virtudes, sus propias luchas. La Iglesia tiene un tesoro inagotable de ejemplos de santidad, hombres y mujeres de todas las épocas, y culturas que nos muestran la diversidad de caminos que conducen a Dios. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, una mujer de una inteligencia y una espiritualidad excepcionales. Sus escritos sobre la oración y la unión con Dios son un legado invaluable para la Iglesia. Sin duda, Santa Teresa de Ávila es un modelo de cómo la búsqueda de Dios puede llevar a una transformación profunda del ser humano, a una unión mística que nos llena de paz y alegría. Su ejemplo nos anima a profundizar en nuestra propia vida de oración, a buscar esa intimidad con Dios que nos transforma desde dentro. Y hablando de mujeres santas, no podemos olvidar a Santa Teresa de Calcuta, conocida como la Madre Teresa. Su vida dedicada a los más pobres y marginados es un testimonio conmovedor del amor de Dios en acción. Absolutamente. La Madre Teresa de Calcuta nos recuerda que la santidad no está reñida con la acción social, con la lucha por la justicia y la dignidad de los más necesitados. Su ejemplo nos interpela, nos invita a salir de nuestra comodidad y a poner nuestra fe al servicio de los demás. Ya atentos otros ejemplos. Santos, que se dedicaron a la enseñanza, al cuidado de los enfermos, a la evangelización, a la defensa de la fe. Cada uno, desde su vocación, desde su contexto, nos muestra que la santidad es un camino abierto a todos. Exacto. La santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una llamada universal. Dios nos llama a todos a la santidad, a la plenitud de vida en Él, y los santos son como faros que iluminan el camino, que nos animan a seguir adelante, que nos muestran que es posible alcanzar la meta. Y esa meta, esa plenitud de vida se alcanza precisamente en la comunión de los santos, en esa unión con Dios y con todos aquellos que comparten su misma vida. Así es. La comunión de los santos es la culminación de nuestro camino de fe, la realización plena de nuestra vocación como cristianos. Es la meta hacia la que caminamos animados por el ejemplo de los santos y sostenidos por su intercesión. Pero si bien la comunión de los santos es una fuente de esperanza y consuelo, también puede generar algunas preguntas e incluso algunas críticas. Hay quienes se preguntan, ¿no es idolatría rezar a los santos? ¿No debíamos dirigir nuestras oraciones solo a Dios? Esas son preguntas legítimas que merecen ser abordadas con claridad y respeto. Y precisamente en la próxima parte de nuestra inmersión
nos dedicaremos a analizar algunas de las críticas más comunes que se hacen a la veneración de los santos, buscando ofrecer respuestas que nos ayuden a comprender mejor esta práctica tan arraigada en la fe católica. No se pierdan la última parte de nuestro viaje, donde profundizaremos en la teología detrás de la veneración de los santos y buscaremos responder a las dudas que puedan surgir. Nos vemos en un momento. Y aquí estamos de vuelta listos para abordar esas preguntas que a veces surgen en torno a la veneración de los santos. Preguntas que en el fondo nos invitan a profundizar en la riqueza de nuestra fe. Exacto. Porque a veces incluso dentro de la propia iglesia hay quienes se preguntan si no es una contradicción rezar a los santos cuando Jesús nos enseñó a dirigir nuestras oraciones al Padre. Es una inquietud comprensible. Y la clave para disipar esa aparente contradicción está en comprender la diferencia fundamental entre adoración y veneración. Como ya hemos mencionado, la adoración, la latría se dirige únicamente a Dios, fuente de todo ser y de toda gracia. Es decir, reconocemos a Dios como el único ser supremo digno de nuestra total entrega y amor. Precisamente, Neme. La veneración, en cambio, es un tipo de respeto y honor que se dirige a aquellos que por su vida ejemplar por su unión con Dios se han convertido en modelos intercesores para nosotros. Es como admirar la belleza de un vitral en una catedral. Admiramos la maestría del artista, la armonía de los colores, la luz que se filtra a través del cristal. Pero no adoramos al vitral, sino a Dios, fuente de toda belleza y creador de la luz. Una analogía muy acertada. De la misma manera, al venerar a los santos, reconocemos la obra de Dios en sus vidas, la gracia que los transformó y los llevó a la santidad. Los admiramos, los tomamos como ejemplos, les pedimos su intercesión, pero sin confundirlos con Dios, sin atribuirles la adoración que solo a Él le corresponde. Y esa distinción es clave para entender por qué la Iglesia Católica a lo largo de su historia ha fomentado la veneración de los santos, sin que esto implique una desviación de la fe en el único Dios verdadero. Exactamente. La veneración de los santos es una expresión de la fe en la comunión de los santos, en esa unidad profunda que nos conecta a todos los que creemos en Cristo vivos y difuntos. Es una fe que se nutre de la Sagrada Escritura, de la tradición apostólica y del testimonio vivo de la Iglesia a través de los siglos. Pero incluso comprendiendo la diferencia entre adoración y veneración, hay quienes se preguntan, si Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿para qué necesitamos la intercesión de los santos? Es una pregunta muy válida, y la respuesta está en comprender la naturaleza de la mediación de Jesús y cómo se complementa con la intercesión de los santos. La mediación de Jesús es única, universal y salvífica. Él es el puente que nos reconcilia con Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, solo a través de Jesús podemos alcanzar la salvación, la vida eterna en Dios. Exacto. Pero la intercesión de los santos no busca sustituir o competir con la mediación de Jesús. Más bien la complementa, la enriquece, la hace más accesible a nosotros que aún peregrinamos en este mundo. Es como si tuviéramos un equipo de apoyo en el cielo, un grupo de amigos que ya han alcanzado la meta y que ahora nos animan, nos interceden y nos ayudan a llegar a la misma meta. Me gusta esa imagen. Los santos no son seres distantes ajenos a nuestras luchas y necesidades. Al contrario, son hermanos mayores que conocen nuestras debilidades, que han pasado por pruebas similares y que ahora desde la plenitud de la vida en Dios nos ofrecen su ayuda, su compañía y su intercesión. Y esa intercesión, esa oración que los santos elevan a Dios por nosotros, ¿de qué manera se entiende? ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio de la comunión de los santos. Creemos que la oración de los santos no es una interferencia en la voluntad de Dios, sino una participación en la misma voluntad divina de Dios. En su infinita bondad, permite que los santos colaboren en su obra de salvación, intercediendo por nosotros, presentando nuestras necesidades ante su trono de gracia. Es como si la oración de los santos se uniera a la nuestra, formando un coro celestial que eleva a Dios nuestras súplicas, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Precisamente. Y esa unión de oraciones no solo enriquece nuestra relación con Dios, sino que también fortalece la unidad de la Iglesia, ese cuerpo místico de Cristo donde todos estamos interconectados compartiendo la misma vida divina. Y hablando de unidad, no podemos dejar de mencionar una de las críticas que a veces se dirigen a la veneración de los santos, el uso de imágenes, estatuas, medallas, etc. Hay quienes lo consideran una forma de idolatría, una desviación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es cierto que el uso de imágenes en la religión siempre ha sido un tema delicado que requiere prudencia y discernimiento. Pero es importante recordar que la Iglesia Católica, desde sus inicios, ha distinguido claramente entre la veneración de las imágenes y la adoración que solo se debe a Dios. Es decir, no adoramos la imagen en sí, sino que la utilizamos como un medio para elevar nuestro pensamiento a Dios, para recordar a los santos, para inspirarnos en su ejemplo. Exactamente. Las imágenes, ya sean pinturas, esculturas o iconos, son como ventanas que nos permiten contemplar el misterio de la fe, que nos ayudan a conectar con la realidad espiritual que representan. Pero no son la realidad misma. No son dioses a los que debamos adorar. Son medios no fines. Es como cuando conservamos una fotografía de un ser querido que ya ha fallecido.
No adoramos la fotografía, sino que la miramos con cariño. Recordamos a esa persona, nos sentimos cerca de ella a través de la imagen. Pero sabemos que la imagen no es la persona misma, sino una representación que nos ayuda a mantener viva su memoria. Una excelente comparación. De la misma manera, las imágenes de los santos nos ayudan a recordar su vida, su ejemplo, su intercesión. Nos inspiran, nos acompañan, nos acercan a Dios. Pero no son objeto de adoración. La adoración se reserva únicamente para Dios, fuente de toda santidad y creador de todo lo visible e invisible. Y esa distinción entre veneración y adoración es fundamental para comprender la práctica católica, para evitar malentendidos y para vivir nuestra fe con autenticidad y profundidad. Sin duda, la veneración de los santos bien entendida no es una desviación de la fe, sino una expresión de la misma fe, un camino que nos acerca a Dios, que nos enriquece espiritualmente y que nos une a la gran familia de la Iglesia, esa comunidad de creyentes que abarca el cielo y la tierra, el pasado, el presente y el futuro. Bueno, amigos, ha sido un viaje fascinante a través del mundo de los santos. Hemos explorado su historia, su significado, las críticas que a veces se les dirigen y la riqueza teológica que encierra la comunión de los santos. Espero que esta inmersión les haya ayudado a comprender mejor la veneración de los santos, no como una práctica supersticiosa o idolátrica, sino como una expresión de la fe en el Dios vivo y verdadero que se manifiesta en la vida de aquellos que lo han seguido con fidelidad y amor. Los invito a seguir explorando este tema, a conocer la vida de los santos, a descubrir sus historias, sus virtudes, sus luchas y sus ejemplos de fe. En ellos encontrarán una fuente de inspiración de consuelo y de esperanza para el camino que cada uno de nosotros recorre hacia la plenitud de la vida en Dios. Y recuerden que los santos no son figuras lejanas, sino hermanos mayores que nos acompañan, que nos interceden y que nos animan en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Que la gracia de Dios, la intercesión de la Virgen María y de todos los santos les acompañe siempre. Hasta la próxima, amigos. Gracias por acompañarnos en Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Si nos escucha en Spotify, le invitamos a seguirnos y compartir este episodio con sus amigos, familiares y toda persona que pueda encontrar inspiración en este mensaje. Si nos ve en YouTube, suscríbase, dé un me gusta, comparta y active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Y si nos sigue en Facebook, comparta nuestro contenido para que más corazones se acerquen al Señor. Le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo su fe y caminando juntos en la presencia de Dios. Esto fue Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Que Dios le bendiga y hasta pronto.